En esta muestra lo que presentamos en realidad tiene que ver un poco con el esqueleto, con el alma, con el espíritu de una institución que es casi centenaria, ¿sí? El Instituto de Arqueología y Museo comienza a fines de la década del 20, pero ya inicia incluso en la década hacia el año 1915 con sus colecciones. La cuestión es que lo que vamos a mostrar acá es un recorrido histórico. Hacemos una reflexión profunda sobre nuestras bases como parte de la antropología y lo hacemos desde un instrumental que ha sido muy fuerte para nosotros, que encontramos dentro del área de reserva que tenemos, que ha sido instrumentos como calibres de cráneo, instrumentos medidores de colores de ojo, instrumentos medidores de colores y tipo de pelo, que lo que nos estaban mostrando era un tipo de aproximación hacia la otredad de algo que pensamos que tiene que ver con esto de medidores de pureza racial. Sabiendo este origen de la arqueología, trazamos una trayectoria, empezamos a mostrar estos instrumentales y empezamos a mostrar cómo nuestras miradas se abren, cómo la arqueología va cambiando y va sumando saberes en ese conocimiento científico hasta llegar a este hoy de la arqueología que es un vínculo con las comunidades locales bien fuerte, un respeto por las culturas originarias, un diálogo con la educación, un abrir las miradas. En la actualidad nosotros trabajamos siempre de acuerdo a los intereses y a las expectativas de las comunidades locales. Entonces las tareas de vinculación social son las que se hacen esenciales para trabajar y también el trabajo metodológico científico de la arqueología, el trabajo de campo de excavación o de las prospecciones, se van trazando a partir de las preguntas y los intereses de las comunidades locales. Lo que quisimos ir mostrando es que esta variación, estos cambios en los modos de hacer ciencia nos llevaron a reflexionar mucho en conjunto, de manera colectiva, sobre el modo de relacionarnos con la gente, tanto en el pasado como en el presente. Y hoy en día eso da lugar a que trabajamos con un montón de perspectivas, de enfoques diferentes, con el objetivo o con el deseo de acercarnos cada vez más a la sociedad, digamos, a los diferentes grupos, colectivos con los que trabajamos. Entonces, esta última parte de la muestra quiere mostrar un poco eso, cómo estamos trabajando en el territorio, qué proyectos hay, en qué lugares nos movemos, en la puna, en las yungas, en la llanura santiagueña, y mostrar ese trabajo que es más cotidiano en el presente, o sea, cómo nos vinculamos con la gente en el presente. Capaz que lo que se va viendo a través de las salas es más que nada cómo nos hemos vinculado con los objetos y las personas del pasado. Y en este caso es más, bueno, y ahora en la actualidad y con el presente, cómo nos movemos. Entonces esa invitación es un poco a eso. El eje con el cual empezamos a trabajar fue justamente, por un lado, unir ciencia y arte, pensando que bueno, el MUN básicamente estaba orientado en sus salas a exposiciones de arte contemporáneo, pero a la vez estábamos hablando del Museo de la Universidad de Tucumán. Entonces nos parecía que también lo lógico era que las salas pudieran tener parte de una historia que tiene que ver con la universidad y con la ciencia. Las arqueólogas del IAM, Lorena Cohen y Marisa López Campeni, vinieron a fines del año pasado con su propuesta y bueno, nos pareció muy interesante, así que aceptamos y a partir de allí empezamos a construir este proyecto. Lo que nos importaba en esta muestra, que tiene como una trayectoria justamente histórica y arqueológica en el sentido de volver sobre las cosas del pasado, es que la disciplina también ha cambiado mucho en el tiempo. Y desde estas miradas, digamos, del siglo XIX, que incluso eran hasta, bueno, violentas con las comunidades que se estudiaban, desde el fin del milenio pasado y el inicio de esto, bueno, la disciplina se ha transformado, porque se han transformado las generaciones también que las practican, y bueno, y es una disciplina que si no tiene un regreso hacia la sociedad no tiene sentido. Entonces la arqueología sirve como cualquier disciplina social, siempre y cuando nos permita en el presente, digamos, tener algún aporte en términos de educación, de motivación, también de vocaciones y sobre todo la arqueología en esto de entender que la diversidad es riqueza. Entonces, lo más importante no es justamente ser iguales, sino apuntar a la diversidad. Y el pasado nos sirve para eso, digamos, para mostrar que no hay modelos únicos y que, bueno, lo importante es la diversidad en el presente. Fue un arduo trabajo porque empezó con una idea muy pequeña, que era mostrar una serie de objetos que para nosotros eran muy sensibles y que nos motivaban muchas reflexiones sobre el modo de hacer ciencia en el pasado más remoto, casi 100 años atrás.
Pero después eso fue dando lugar a que nos dimos cuenta que teníamos un montón de objetos y herramientas que decían mucho sobre cómo se vino haciendo ciencia acá. Y entonces cada vez lo fuimos agrandando más y más y más. Y bueno, y no queríamos dejar de mostrar como un poco final del recorrido cuáles son nuestros anhelos de hoy, o sea, hacia dónde queremos ir hoy, cómo nos proyectamos, cómo se han abierto las miradas, que es un poco el título de esta parte de la muestra, y cómo se fue diversificando esa manera de hacer ciencia. Desde el momento en que llega el arqueólogo o la arqueóloga al campo, en cada lugar que se dedica al estudio, se inicia siempre un trabajo con las comunidades locales. Como pueden ser comunidades de pueblos originarios o las mismas comunidades locales de cada lugar. Y a partir de ahí se empieza ese trabajo de vinculación social constante, que es el que permite ir guiando todo el trabajo de investigación de la arqueología. Esto es un desarrollo muy actual y es lo que la arqueología ha logrado a partir de justamente revisar muchas de sus prácticas, porque al principio, que es lo que queríamos reflejar en la muestra, este trabajo arqueológico no se pensaba en conjunto con las comunidades originarias, sino que era un interés muy científico y a veces poniendo a esos pueblos originarios en un lugar de exotismo. Entonces, esa distancia que se ponía, esa distancia identitaria, física y temporal, es lo que en la actualidad la arqueología trabaja de otra forma. Nos gustaría mucho que esta muestra sea recorrida por interesados, interesadas, por supuesto, en la temática, pero creo que apunta muy fuertemente a estudiantes del secundario, ¿por qué no también de la primaria? Y a sus docentes. Y a las familias también, porque pensamos que tiene un contenido bastante rico y que nos puede hacer pensar y reflexionar sobre el hacer ciencia, ¿no? Sobre los modos de hacer ciencia y cómo esto va cambiando en el tiempo, en este recorrido histórico y en dónde estamos situadas hoy. La muestra va a estar alrededor de 2 meses, está abierta de lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 y a la tarde desde las 15 hasta las 19. Están invitados e invitadas todos, la muestra es libre y gratuita y también, por supuesto, las escuelas, porque es una muestra a la que se le puede sacar mucho provecho en cuanto a material de estudio también.